Mi nombre es Eduardo Carrasco Contreras. Voy a mostrarles la corrosión y la fatiga como pruebas no destructivas en el sistema automotriz. Las pruebas en fatiga principalmente se hacen en componentes fuertes con materiales que tienen que resistir altos niveles de peso. Por ejemplo, esta parte que vemos aquí es parte del chasis que tiene que soportar todo el peso del automóvil, principalmente del motor y todos sus componentes. Para esto se hacen pruebas de impacto destructivas. ¿Esto qué quiere decir? Que estas pruebas destructivas hacen que se sometan a fuerzas externas, probando la resistencia del material, principalmente para ver si soporta el peso que es deseado obtener. Todas estas pruebas son principalmente requeridas para este tipo de materiales, por ejemplo, para los muelles que tienen que soportar el peso de las llantas y que tienen que soportar el peso de la carrocería también. Por ejemplo, esta parte de acá también tiene que tener una cierta prueba destructiva, sometiéndola a fuerzas externas para ver qué tanto puede soportar y si puede soportar fuertes impactos, como también puede ser nuestra barra de impacto que está en la parte de enfrente, que está acá, y esta barra de impacto tiene que someterse a fuerzas para saber qué tipo de fuerzas puede contener, aguantar y principalmente a qué velocidad puede soportarlas. Y hay otras pruebas destructivas que se aplican, por ejemplo, a los marcos, que estas no son tan importantes en cuestión de soportarlo, porque estas solamente son para sujetar las demás piezas. La fatiga es principalmente para saber qué tipo de materiales pueden resistir y qué tipo de pesos especifican a partir de los materiales aplicados. Entonces, ahora para la corrosión tenemos, por ejemplo, estos tornillos que están un poco corroídos debido a que se someten a pruebas bajo líquidos o simplemente bajo la intemperie. El tipo de corrosión más conocido siempre es que está expuesto a la intemperie. Por ejemplo, aquí que se expone a varias sustancias naturales como es el aire, el agua. Pues obviamente los materiales se especifican para saber qué tipo de materiales pueden soportar. Principalmente se hace que la corrosión se hacen estos tipos para saber qué tanto puede aguantar una corrosión y qué tanto puede llegar a influir en el automóvil. Por ejemplo, principalmente los tornillos y toda la carrocería, ya que todos los materiales llegan a ser de metales, de aluminio, etcétera. Por ejemplo, una prueba de la corrosión en las carrocerías es este tipo de corrosión que siempre le pasa a las carrocerías debido a la intemperie o a ciertos químicos expositores que siempre están en los automóviles. Simplemente los automóviles no se hacen con materiales anticorrosivos por lo económico que les puede salir. Simplemente que es un gasto para las automotrices muy innecesario, debido a que aplican todos estos materiales, pues un carro se hace duradero muchísimo más y pues sus ventas no subirían. Por eso los materiales nunca se hacen de una manera muy resistiva. Este tipo de corrosión es el más común que podemos encontrar nosotros en las carrocerías, ya que se expone mucho. Por ejemplo, otro caso muy normal es que se encuentra en los estribos, debido a que es donde se aplica siempre que se anda manejando un auto, es donde siempre se expone más al agua, por ejemplo, y luego con la lámina se va perforando la pintura y hace que el óxido salga y tenga que emerger en la lámina. Estas pruebas, principalmente la corrosión, lo podemos encontrar en cualquier tipo de componente. Por ejemplo, aquí estos tornillos que conectan nuestra manguera que va directo a nuestro distribuidor, y por ejemplo estos componentes que vemos aquí que soportan y que agarran parte del motor. Nosotros tenemos que hacer pruebas para saber qué tanto nos pueden llegar a aguantar y qué cierto tiempo se tienen que ser reemplazados. Y las pruebas de fatiga simplemente es para comprobar la resistencia de la fuerza interna y qué tipo de materiales resisten más, por ejemplo una fuerza de impacto. Y inclusive cuando el automóvil ya está muy bien hecho o ya está fabricado, se hacen ciertos automóviles para tener unas pruebas de impacto y saber qué tanto se puede llegar a desnivelar o qué tanto puede llegar a impactar en el material debido a la velocidad con la que puede llegar a perjudicar o tener un automóvil en el auto. Principalmente también se hacen estas pruebas de impacto también se pueden realizar principalmente con un portapower,
que muchas pruebas las hacen para y ponen el apoyo aquí, desde aquí, para empujar aquí y saber qué tanta resistencia tiene el material con el que se está fabricando. Y aquí podemos ver otro ejemplo de corrosión muy común que podemos encontrar también, que es por el desgaste de la pintura, pero simplemente porque se expone a agentes naturales como lo es el aire y el agua. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias.